Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más a su canal de Mate Ciencias. En esta oportunidad estaremos trabajando con la asignatura de Metodología de la Investigación, específicamente con el capítulo número 1, el problema. Entonces, como es de costumbre, tengan a la mano lápiz y papel y estén muy pero muy atentos a toda la información que se pueda suministrar a través de este video. Sin más preámbulos, vamos a la clase. Comenzaremos a desarrollar entonces este video iniciando primeramente con la estructuración del primer capítulo. Todo primer capítulo se estructura en tres partes. Una de ellas que es el planteamiento del problema, la otra que es los objetivos de la investigación y la última que es la justificación. Entonces, debemos iniciar primero con el planteamiento del problema, posteriormente pasaremos a los objetivos de investigación y finalmente la justificación. Analicemos parte a parte, uno a uno, cada componente de este capítulo. Comenzaremos primeramente con el planteamiento del problema. El planteamiento del problema responde directamente a la manera como nos introducimos a nuestro tema central, a nuestro problema de investigación. Debemos entender en sí cuál es la naturaleza de lo que queremos estudiar, del fenómeno que está frente a nosotros. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, sencillamente caracterizar ese fenómeno, definirlo y marcarlo teóricamente. ¿Ok? Previamente a ello hay que identificar el tema central. Si quisiéramos estudiar, por ejemplo, las causas que motivan la deserción escolar, nuestro tema central sería deserción escolar. Si quisiéramos estudiar, por ejemplo, la influencia de los medios de comunicación en la preferencia del usuario respecto a algún canal televisivo, entonces entenderíamos que nuestro tema central sería los medios de comunicación. Si quisiéramos estudiar, por ejemplo, el crecimiento de la economía en un determinado país, entonces nuestro tema central sería crecimiento económico. Es identificar dentro del problema de estudio nuestro tema central y una vez que lo conocemos, comenzamos entonces por la caracterización del mismo, la definición del mismo y cómo debemos enmarcarlo teóricamente, ¿ok? Exponiendo cada una de sus partes, estudiando los distintos puntos de vista, la influencia del fenómeno, qué aspectos influyen en él, cuáles son los factores, todo aquello que tiene que ver directamente con la parte teórica del tema como tal. Pero toda redacción de este planteamiento del problema, de esta primera parte, debe atender directamente a los tres niveles que ya les pienso mencionar. El primer nivel de este es el nivel macro, ¿ok? Es el nivel macro que se refiere a la perspectiva mundial nacional. Luego pasamos al nivel meso, que se refiere a la perspectiva nacional regional, y finalmente el nivel micro, que se refiere a la perspectiva regional local. La regional local ya es directamente donde nos ubicamos nosotros en nuestra investigación, ¿ok? Imagínense ustedes que quieren analizar la calidad del servicio que provee una empresa de expendio de alimentos en el estado de Nueva Esparta, específicamente en la localidad de Juan Griego, por mencionar una de tantas. Ese va a ser nuestro último nivel en el cual vamos a redactar, vamos a contextualizar, vamos a analizar de alguna manera nuestro tema central, ¿ok? Pero debemos iniciar primero por el nivel macro, ¿ok? Si quisiéramos estudiar la calidad del servicio que ofrece el transporte público en una determinada ciudad, tendríamos que hablar entonces del transporte público, de la calidad del transporte público, quizás en Europa, quizás en países de Norteamérica, o quizás en países directamente de Asia. Es tratar de ubicar dentro de ese ámbito el comportamiento de mi fenómeno, la perspectiva como desde ese punto de vista es tratado. Posteriormente a la redacción de esa primera parte, de ese primer nivel, articularemos los párrafos que subsigan con lo que será el nivel siguiente, que es el nivel meso, que me estoy refiriendo ya al nivel nacional regional. En investigaciones como la que estamos realizando nosotros desde Venezuela, estaríamos hablando entonces justamente de los estados que de alguna manera componen a Venezuela. Si seguimos hablando de la calidad del servicio, del transporte público,
entonces tendríamos que primero ver cómo es el transporte público en estados como Barinas, en estados como Apure, Bolívar y así cualquier otro estado de Venezuela. ¿Qué circunstancias motivan el transporte público? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Se comporta de alguna manera? ¿Es lento? ¿Tiene mayor aceptabilidad en este estado que en este? O sea, es tratar de propiciar la necesidad de querer investigar, dadas las opiniones o dados los argumentos teóricos que podamos encontrar dentro de ese contexto. Finalmente pasaremos a lo que es el nivel micro, que ya es directamente la naturaleza de lo que queremos investigar. Es a donde queremos llegar. Es por tal razón que queremos realizar esta investigación, para conocer el comportamiento de este fenómeno dentro de este ámbito, dentro de esta región, dentro de esta localidad. Entonces es importante que cada argumento teórico que consultemos, ya sea de libros, revistas o referencias en internet, estén sustentadas a través de citas y referencias que sean, por supuesto, confiables. ¿Ok? Entonces, una vez concluidas estas tres partes de lo que sería el planteamiento del problema, recordemos, el planteamiento del problema se debe redactar desde el punto de vista macro, meso y micro. Y una vez concluido esto, se debe cerrar todo con las interrogantes de investigación. A lo que yo deseo dar respuesta dentro de mi investigación. ¿Por qué razón yo quiero investigar? ¿Qué quiero conocer en sí de ese fenómeno que yo quiero investigar? Entonces, existen ciertas sugerencias, ciertos criterios a los cuales debemos atender para poder formular dichas interrogantes. Número 1. Debe existir la posibilidad de ser respondido mediante procedimientos empíricos. Un problema como la existencia de la vida después de la muerte no sería posible, porque si debe existir la posibilidad de responder mediante procedimientos empíricos, eso quiere decir que debemos tratar de dar respuesta a través de la experimentación, a través de un método científico, y estudiar el problema de la existencia de la vida después de la muerte. La ciencia, por supuesto, hasta este momento no ha podido dar respuesta a ello, razón por la cual estudiar este tipo de investigación o este tipo de temas como tal sería improbable en todo caso. Como segunda sugerencia está la respuesta a las preguntas deben aportar un nuevo conocimiento. Directamente caemos en lo que sería la innovación. Tratar de hacer investigaciones innovadoras, investigaciones que de alguna manera aporten un conocimiento diferente al que ya se tiene. Tenemos por su parte también, puede referirse a comportamientos de una variable, como por ejemplo, cuál ha sido la evolución del tipo de cambio en Venezuela durante el periodo de 1999 al 2003. Pueden también implicar la relación entre dos o más variables. ¿Qué relación existe entre el nivel socioeconómico de los caraqueños y las actividades que acostumbran a realizar durante su tiempo libre? Vean ustedes la manera como aquí se estructuran las preguntas. Estas son interrogantes directamente de investigación. Interrogantes que pueden ir referidas a una variable, como esta, número 3, o interrogantes que pueden referirse a dos variables. Aquí en este caso estamos hablando la relación existente entre el nivel socioeconómico, que es una variable, el nivel socioeconómico, y las actividades que acostumbran durante tiempos libres. Actividades que realizan durante tiempos libres. Entonces vemos allí que existe la tendencia de dos variables dentro del mismo estudio, dentro de una misma interrogante como tal, y aquí vemos una sola variable en esta interrogante, que sería la evolución del tipo de cambio. Existen otras interrogantes, otras condiciones que debemos tomar en cuenta, como lo es, se recomienda formularlo de manera interrogativa, ya que cuando no se sabe algo, simplemente se debe preguntar. ¿Ok? Cuando desconocemos algo, simplemente lo planteamos de manera o en forma de una pregunta. Número 6. En la redacción de la pregunta, deben obviarse términos que impliquen juicios de valor, por ejemplo, bueno, malo, mejor, peor, agradable, desagradable. Cuando estamos realizando una interrogante, cuando estamos formulando en sí una interrogante de investigación, estos son términos que no deben estar dentro de ella. ¿Es buena la calidad del servicio en el transporte público? No. No podemos de alguna manera plantear la pregunta de esa manera porque ya estamos sesgando una respuesta. ¿Ok? Estamos sesgando a que la persona responda sí o no es buena. Entonces, es muy importante tratar de no emitir juicios de valores al momento de formular la interrogante. Número 7.
La pregunta no debe originar respuestas como un simple sí o no. De ocurrir esto, la interrogante deberá ser reformulada. Por ejemplo, preguntas formuladas de manera incorrecta. ¿Contribuye a la lectura al desarrollo de la memoria? Una manera correcta de formular esta pregunta sería: ¿cuál es la relación entre la lectura y el desarrollo de la memoria? Vean ustedes que en la primera pregunta estamos condicionando una respuesta afirmativa o negativa, es decir, ¿contribuye a la lectura al desarrollo de la memoria, sí o no? Sin embargo, cuando vemos la interrogante que está reformulada aquí al final, ¿cuál es la relación entre la lectura y el desarrollo de la memoria? Ya eso implica de alguna manera una amplitud de respuestas que por supuesto nos llevará a entender con mayor precisión, de una manera más concreta, cuál es la naturaleza de este fenómeno que queremos estudiar. Luego de haber analizado el planteamiento del problema, que concluye justamente con las interrogantes de investigación, comenzaremos a desarrollar los objetivos de investigación. Digamos que la parte más compleja, por así decirlo, es el desarrollo del planteamiento, porque una vez que hemos desarrollado de forma correcta el planteamiento, el desarrollo de los objetivos dependerán, por supuesto, de ese planteamiento ya desarrollado. Los objetivos de investigación son solamente de dos tipos. Tenemos el objetivo general y tenemos el objetivo específico. El objetivo general, en este, se pretende de alguna manera conocer cuál es el objeto de nuestra investigación. ¿Qué es lo que queremos investigar? Es básicamente el mismo título de investigación, solamente que se le agrega un verbo en infinitivo. Sin embargo, cuando hablamos de los objetivos específicos, son los distintos pasos, las distintas etapas que debemos seguir para poder alcanzar ese objetivo general. De alguna manera establecemos una relación directa entre el objetivo general y el objetivo específico, porque el objetivo específico responde directamente a la forma de cómo pretendo yo lograr ese objetivo general. Los objetivos específicos se entienden entonces como el conjunto de etapas que debe llevar o debe tener nuestra investigación para poder dar justamente de alguna manera conocimiento a ese problema de investigación. Para, por supuesto, el desarrollo de estos objetivos, se recomienda revisar la taxonomía de Bloom, que justamente es un cuadro, es una tabla de verbos en infinitivo que de alguna manera nos permitirán introducirnos dentro de lo que es la manera de redactar los objetivos de forma correcta. El objetivo general, como podemos observar acá, de alguna manera es el mismo título, solamente que se le agrega el verbo en infinitivo. Los objetivos específicos son nuestras interrogantes de investigación que anteriormente nos planteamos, solamente que esas interrogantes las vamos a plantear en forma de objetivo, es decir, le quitaremos esa formulación que tienen de manera de pregunta y las convertiremos en forma de objetivos agregando un verbo en infinitivo. Se sugiere entonces las taxonomías de Bloom, pero también, por supuesto, el autor Fidias Arias propone un cuadro en el que se exponen distintos tipos de objetivos dependiendo justamente del nivel de la investigación. Si el nivel es exploratorio, se sugiere verbos en infinitivo como conocer, definir, descubrir, detectar, estudiar, explorar, indagar, sondear. Si el nivel de la investigación es descriptivo, proponen analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar y bueno, pare de contar. Si el nivel es explicativo, es una investigación de mayor nivel, entonces se propone comprobar, demostrar, determinar, establecer, evaluar, explicar. Son los distintos verbos que se pueden emplear al momento de desarrollar los objetivos específicos, respetando la jerarquía, puesto que un objetivo general va a contener un verbo en infinitivo de mayor jerarquía a los cuales podemos utilizar dentro de los objetivos específicos. Entonces hay que estar muy atento en eso. Mi objetivo general debe tener un verbo que de alguna manera contenga a los verbos que podamos utilizar en los objetivos específicos. No podemos utilizar verbos de la misma jerarquía, tanto en general como específico, porque de alguna manera rompe con el esquema de la redacción correcta de este tipo de proyectos de investigación. Pasamos a lo que será la justificación de la investigación como última etapa, y en esta parte justamente responderemos a tres distintas interrogantes. La primera de ellas: ¿a quién pudiera beneficiar esta investigación? ¿A quién va dirigida? ¿A qué sector pretende de alguna manera brindar cierto beneficio? Ese es como primer interrogante.
Otra interrogante que se formula con la justificación: ¿por qué se hace esta investigación? ¿Cuál es el propósito de realizar esta investigación? ¿Cuál es el objetivo de hacerla? Y finalmente, ¿cuáles serán sus aportes? Entonces, enmarcamos la justificación en esas tres interrogantes, simplemente dando respuesta de manera concreta a las tres interrogantes. ¿Por qué investigar? ¿A quién va a beneficiar? ¿Y cuáles serán los aportes? Toda justificación debe, de alguna manera, develar cuál es el impacto social, económico, ambiental, personal, político que puede tener la investigación dentro del contexto en el cual estemos trabajando. Entonces, como un ejercicio final, para poder de alguna manera cerrar ya directamente con este video, un ejercicio final, vamos a tomar en cuenta el siguiente título: Causas de la pobreza en Venezuela. Y en este título vamos a identificar los tres aspectos que este debe tener: el tema central, el lugar y el espacio-tiempo. Todo título de investigación debe tener esos tres elementos: tema central, lugar, espacio y tiempo. Como tema central es lo que yo deseo estudiar en sí. En este caso estamos hablando de la pobreza en Venezuela. El tema central aquí sería la pobreza como tal. Entonces yo todo lo que tenga que ver con pobreza lo voy a investigar. Voy a entender la pobreza desde un punto de vista de otros países, de países desarrollados como países subdesarrollados. Claro está, estructurándolo cuando pasemos al planteamiento del problema en lo que será el macro, meso y micro. Entonces ya tenemos el tema central, que es la pobreza. Tenemos el lugar, que por supuesto en este caso trata de Venezuela. Para investigaciones de bajo nivel como la que se realizan en bachillerato, se trata de utilizar ya directamente localidades, ciudades, regiones acotadas, manzanas, de alguna manera espacios o lugares donde la población no sea tan extensa. Cuando hablamos de Venezuela nos referimos a una población que ya excede los 40 millones de habitantes, entonces tratar de estudiar este tipo de población tiende a ser de alto calibre. Entonces, para investigaciones de bajo nivel como las de bachillerato se recomienda que hablemos de, por ejemplo, causas de la pobreza en un determinado sector, en una determinada localidad, en una determinada población como tal. Entonces, lugar, ya saben ustedes que estará directamente relacionado a un lugar donde es posible, donde es probable realizar una investigación. Un sector, una manzana, una localidad en sí. Y el espacio-tiempo responde directamente al momento en el cual se realiza la investigación. No podemos hacer investigaciones del pasado, como tampoco podemos hacer investigaciones hacia el futuro. Debemos hacer investigaciones de alguna manera centrados directamente en lo que es nuestro presente. Podemos sí tomar en cuenta de repente periodos anteriores, pero siempre tomando en consideración nuestro presente, nuestro momento actual. Para este caso, tema central: la pobreza, lugar Venezuela, espacio y tiempo 1999-2005. Una vez conocido lo que es el tema central, lugar y espacio, podemos pasar al desarrollo del planteamiento del problema. Porque en el planteamiento del problema vamos a desarrollar nuestro tema central desde un punto de vista macro, meso y micro. Aquí sería micro. Macro, meso y micro. Cuando hablamos entonces del nivel macro, nos estamos refiriendo directamente, por ejemplo, al impacto, las características o descripción del tema central, en este caso la pobreza, en cada continente. ¿Ok? En el continente de América, en el continente de Europa o en el continente de África, en el continente de Asia, los distintos continentes. Buscar una perspectiva global de nuestro tema central. Cuando hablamos del nivel meso, nos estamos refiriendo directamente al impacto característico, descripción del tema, desde un punto de vista más centrado. ¿Ok? En este caso hablaríamos de Sudamérica, cómo es la pobreza en Sudamérica, en países como sería Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, ¿ok? Colombia, Perú, y comenzamos a comparar de alguna manera cómo es la pobreza allí, qué aspectos dan forma a la pobreza, qué aspectos influyen en ella, y de toda esa información nosotros vamos tomando aquellos aspectos que de alguna manera me servirán para el desarrollo de mi investigación. Finalmente llegamos al nivel micro, repito, aquí sería micro, no meso. El nivel micro es el impacto o característica
o descripción del tema central desde el punto de vista ya el que nos interesa, en este caso Venezuela. Para investigaciones de bajo nivel, como son los niveles de bachillerato, estaremos hablando entonces de la localidad. Es muy difícil quizás conseguir entonces información relacionada, por ejemplo, con el fenómeno en su localidad. Razón por la cual entonces recurrimos a los pilotajes, que serían muestras pequeñas, entrevistas con personas que de alguna manera pueden dar información relevante al tema y de esa manera dar cuerpo a lo que sería esta parte. Entonces, ya una vez desarrollado el planteamiento del problema, podemos pasar a lo que sería las interrogantes de investigación. En las interrogantes de investigación planteamos la siguiente: como nuestro título central es causas de la pobreza en Venezuela, puede ser interrogantes de investigación cuáles son las causas de la economía de la pobreza en Venezuela. Otra puede ser cuáles son las causas políticas que originan la pobreza en Venezuela, y otra puede ser cuáles son las causas sociales, culturales y educativas determinantes de la pobreza en Venezuela. Cuáles son las causas económicas, cuáles son las causas políticas y cuáles son las causas sociales. Tres tipos de causas. Es la manera de cómo dimensionalizamos nosotros nuestro tema central. Si nuestro tema central es la pobreza, aquí se dimensionaliza en causas económicas, causas políticas y causas sociales. Una vez que tenemos nuestras interrogantes de investigación y la tenemos bien definida, podemos pasar a lo que son nuestros objetivos de investigación. Como objetivo general tomamos el mismo título y le agregamos un verbo en infinitivo. Por supuesto, un verbo que sea de amplio nivel, como lo puede ser analizar. Analizar las causas de la pobreza en Venezuela. Posteriormente pasamos a los objetivos específicos. Es la manera como yo pretendo analizar esas causas. ¿Cómo la pretendo analizar? Bueno, directamente a través de lo siguiente: identificar las causas económicas de la pobreza en Venezuela, explicar las causas políticas que originan la pobreza en Venezuela y examinar las causas sociales, culturales y educativas determinantes de la pobreza en Venezuela. Ven ustedes que he tomado las mismas interrogantes de investigación y las he planteado, pero esta vez con un verbo en infinitivo. ¿Ok? Entonces, simplemente tomamos el título de nuestro proyecto, le colocamos un verbo en infinitivo y eso es nuestro objetivo general. Luego, las interrogantes de investigación es la manera como nosotros respondemos a ese objetivo general, como nosotros damos respuesta a ese tema central de investigación, que sería, en este caso, como acá se plantea. Finalmente pasamos a lo que es la justificación, que responde directamente al por qué hacer la investigación, a quién va a beneficiar, a quién va dirigida, pues, y por supuesto cuáles serán los aportes. De esta manera, chicos, damos por concluido ya es lo que será esta primera parte, este primer video relacionado directamente con el primer capítulo. Entonces es momento de que ustedes comiencen a producir, comiencen de alguna manera a comenzar a hacer sus primeros borradores relacionados a su proyecto de investigación. Piensen en un tema que a ustedes les interese investigar. Luego traten de contextualizarlo con algo. Por ejemplo, yo quiero estudiar, me interesa mucho, por ejemplo, la utilización de los medios electrónicos para potenciar el estudio en los distintos niveles de educación media general. Entonces, si es ese su tema central de investigación, es importante que comiencen a estudiar, a investigar, por ejemplo, cuál es la utilización que se le da actualmente a esos medios informáticos, a esos medios electrónicos. Se le da un buen uso, se le da un uso inadecuado. Es tratar de ver en otros países cómo es la educación, si es una educación en donde se utilizan los medios, estos medios electrónicos de alguna manera positiva. ¿Okay? Es momento entonces de que ustedes comiencen a hacer su borrador y de alguna manera comenzar a ir agregando información de manera tal que comiencen a tomar esos trabajos cuerpo. Y por supuesto tener un asesor o un tutor a la mano, el cual le pueda seguir orientando en el desarrollo de su proyecto. Espero que este video les haya servido de algo. Nos veremos en un próximo video donde estaremos desarrollando el capítulo número 2, que sería el marco teórico. Entonces, chicos, nos vemos en un próximo video. Hasta entonces.